Papá me echó de la cena familiar y dijo, eres egoísta. Tu hermana es mejor que tú. Me reí a carcajadas y dije, bien, entonces no pagaré su alquiler. Papá, el 51 cumpleaños de mamá debería haber sido sobre ella, pero en nuestra familia, las cosas nunca salen como deberían. Todos nos reunimos en la casa de mis padres, yo, mi hermana Amanda, papá, algunos primos, algunos tíos y tías. Mamá estaba feliz al principio, disfrutando de la atención. La comida era buena, las bebidas fluían, y por un momento, todo estuvo bien, solo otra cena familiar. Luego, de alguna manera, como siempre sucedía, la conversación giró en torno a Amanda. Papá fue quien empezó. Comenzó a hablar de lo bien que le iba en la universidad, de lo mucho que estaba trabajando, de cuánto potencial tenía. Siguió y siguió, como siempre lo hacía, sobre lo orgulloso que estaba. Amanda se lo tragaba todo, asintiendo como si no estuviera acostumbrada a escuchar este mismo discurso en cada reunión familiar. El resto de nosotros, nos quedamos sentados allí, porque ¿qué podíamos decir? Entonces papá se dirigió a mí. ¿Estás ayudando lo suficiente a tu hermana? Me tomó por sorpresa. Ni siquiera sabía a qué se refería. Antes de que pudiera responder, se dirigió a Amanda. ¿Él te ayuda? Amanda dudó, solo por un segundo. Sí, lo hace, pero en realidad quería pedirle algo. Los ojos de papá se iluminaron. Oh, ¿qué es? Ella me miró. Estaba pensando en comprar un coche. Facilitaría las cosas con la escuela y el trabajo. Ahora entendía a dónde iba esto. Papá ni siquiera hizo una pausa antes de mirarme directamente. Entonces, ¿vas a ayudar a tu hermana? Lo miré fijamente. ¿En serio? Si necesita un coche, ¿por qué no se lo compras tú? El ambiente cambió inmediatamente. Papá dejó su tenedor y se inclinó hacia adelante. ¿De verdad no puedes hacer eso por tu propia hermana? Negué con la cabeza, tratando de mantener la calma. Ya la ayudo con suficiente. Si quiere un coche, depende de ella. Eso fue todo. Fue entonces cuando estalló. Comenzó a despotricar, su voz elevándose con cada frase, sobre cómo Amanda tenía potencial pero no llegaría a ninguna parte sin apoyo, sobre cómo estaba cansado de gastar la mitad de sus ingresos en sus necesidades, sobre cómo tenía que asegurarse de que ella tuviera todo porque era la niña de sus ojos y él mismo no podía darle mucho. Luego me miró directamente y lo dijo, es mejor que tú. Va a ser alguien grandioso. Me reí. No pude evitarlo. Bien, entonces que empiece a pagar por sí misma. La cara de papá se puso roja. Se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo. Fuera. Mamá jadeó. Algunos de mis primos se movieron incómodamente. Amanda se quedó congelada. Papá señaló la puerta. Si quieres ser egoísta, no necesitas estar aquí. No vuelvas. Me levanté, todavía riendo. Bien. ¿Crees que es mejor que yo? Entonces puedes pagar su alquiler. Papá no dudó. Lo haré. Negué con la cabeza, me di la vuelta y salí. Feliz cumpleaños, mamá. Subí a mi habitación. Todavía podía oírlos hablar abajo, pero no me importaba lo suficiente como para escuchar. Sabía cómo iba a ser, mamá trataría de calmarlo, los demás actuarían como si nada hubiera pasado, Amanda no diría nada. A la mañana siguiente, sonó mi teléfono. Era Amanda. Respondí, antes de que pudiera decir una palabra, estaba encima de mí, quejándose, diciéndome que estaba siendo ridículo, diciendo que esperaba que estuviera bromeando. Siguió durante 7 minutos. No dije una palabra. Luego simplemente colgué. Unos minutos más tarde, mamá llamó a mi puerta. Mamá estaba de pie en mi puerta, con los brazos cruzados, luciendo exhausta. No entró de inmediato, solo se quedó allí como debatiendo qué hacer. No la ayudé. Simplemente me senté en mi cama desplazándome por mi teléfono, esperando lo que tuviera que decir. Ella suspiró. Jeremy, tienes que arreglar esto. Ni siquiera levanté la vista. ¿Arreglar qué? Ella entró, su voz más suave ahora. Tu padre estaba enojado. No quiso decir lo que dijo.
Solté una risita. Oh, si lo decía en serio. Mamá se sentó en el borde de la silla de mi escritorio. Ya sabes cómo es. Se deja llevar. Finalmente la miré. Mamá, me dijo que me fuera y que nunca volviera, ¿y quieres que finja que fue solo un mal humor? Ella se frotó las sienes. Simplemente no quiero que esto empeore. Ya está peor, dije, ¿y sabes qué? Está bien. Se lo pondré fácil. Ella me dirigió una mirada cansada. Jeremy, no hagas nada de lo que te vayas a arrepentir. No respondí, y después de unos segundos, simplemente suspiró y se fue. Pasé el día sin pensar realmente en ello. Si papá quería que me fuera, bien. Si Amanda quería llorar porque no le entregaba dinero en efectivo, ese era su problema. Pero más tarde esa noche, recibí un mensaje de texto de Amanda. Amanda, ¿sacaste dinero de la cuenta? Sonreí. Yo, es mi dinero. Simplemente decidí dejar de compartirlo. Menos de un minuto después, sonó mi teléfono. Amanda. Dejé que se fuera al correo de voz. Unos segundos después, otro mensaje de texto. Amanda, Jeremy, necesitaba esto. ¿Qué te pasa? No respondí. Aquí está la cosa, hace un tiempo, papá me convenció de abrir una cuenta conjunta con Amanda. Dijo que sería más fácil para mí ayudarla con el alquiler y las cosas de la escuela. Al principio, era solo para necesidades, pero con el tiempo, comenzó a usarlo para todo: alquiler, comida, ropa, viajes en Uber, incluso pedidos aleatorios de Amazon. Y lo dejé pasar. Hasta ahora. Transferí hasta el último dólar y cerré la cuenta. A la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a zumbar sin parar. Llamadas de papá, llamadas de Amanda. Las ignoré todas. Luego llegó un mensaje de texto. Amanda, no pude pagar el alquiler. ¿Qué quieres que haga? Me quedé mirando el mensaje por un segundo antes de responder. ¿Yo? Pregúntale a papá. Dijo que se encargaría de ello. Luego apagué mi teléfono. Que lo resuelvan ellos. A la mañana siguiente, me desperté con más llamadas perdidas: papá, Amanda, incluso mamá. No me molesté en escuchar los mensajes de voz. Ya sabía cuáles eran. Finalmente encendí mi teléfono alrededor del mediodía. En cuestión de minutos, apareció otro mensaje de texto. Amanda, eres increíble. Papá dice que no pagará mi alquiler. Tú me pusiste en esa situación. Realmente me reí. Yo te puse en esa situación. Su respuesta llegó rápidamente. Amanda, ¿sabes que contaba con ese dinero? Ahora estoy jodida. ¿De verdad vas a dejar que me desahucien? Me quedé mirando el mensaje por un momento. En realidad, era bastante impresionante cómo lo retorcía, como si yo fuera el villano por no querer pagarle más. Escribí de vuelta: suena a problema tuyo. Buena suerte con eso. Luego silencié sus notificaciones. Pensé que ese era el final de esto, por ahora. Estaba equivocado. Alrededor de las 4 de la tarde, escuché que la puerta principal se abría abajo. Un segundo después, mamá me llamó: Jeremy, tu padre está aquí. Suspiré. Por supuesto que lo estaba. Bajé y, efectivamente, papá estaba de pie en la sala de estar, con los brazos cruzados, luciendo enfadado. Mamá estaba de pie a un lado, luciendo nerviosa. No perdió el tiempo. ¿Arregla esto? Me apoyé contra la pared. ¿Arreglar qué? ¿Sabes qué? Su voz era tensa, la ira controlada apenas contenida. El alquiler de Amanda vence. No vas a dejar a tu hermana en la calle. Incliné la cabeza. No dijiste que lo pagarías. Su cara se contrajo. Pensé que entrarías en razón antes de que llegara a eso. Bueno, no lo hice. Por un segundo, pensé que iba a perder los estribos de nuevo, pero entonces algo cambió en su expresión. En lugar de explotar, de repente lució complacido. No me gustó eso. Bien, dijo, con demasiada calma. Si quieres actuar como un mocoso egoísta, lo haré a mi manera. Levanté una ceja. ¿Y qué significa eso? No respondió.
Simplemente se dio la vuelta y se fue. Mamá suspiró. Jeremy, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Haciendo qué? Defendiéndome. Ella negó con la cabeza. Está simplemente molesto. Pero ya no escuché. Tenía un mal presentimiento, y tenía razón, porque 2 días después, descubrí exactamente lo que papá quería decir cuando dijo que él se encargaría de las cosas a su manera. Llegué a casa del trabajo y vi algo extraño en la entrada, el coche viejo de papá. O al menos, lo que solía ser el coche viejo de papá. Tenía un cartel de "Se vende" pegado al parabrisas. Sentí que mi estómago se hundía. Amaba ese coche, no porque lo condujera, no lo había conducido en años, sino porque era mi primer coche. Lo había comprado cuando era adolescente con mi propio dinero. Claro, lo dejé en su casa cuando me mudé, pero era mío, y ahora lo estaba vendiendo por pura malicia. Entré furioso y mamá estaba en la cocina. ¿Dónde está papá? Pareció sorprendida. No está aquí. ¿Por qué? Señalé afuera. Está vendiendo mi coche. Ella tragó saliva. Jeremy, no lo usabas. Ese no es el punto. Es mío. Ella suspiró. Tu padre pensó que ya que estabas cortando lazos, no te importaría. Me reí. En realidad me reí. Oh, bien. Entonces, ya que no estoy financiando la vida de Amanda, puedes simplemente tomar mis cosas. Ella no respondió. Regresé directamente afuera, arranqué el cartel de "Se vende" del parabrisas y llamé a papá. Respondió después de 2 tonos. ¿Cambiaste de opinión? Fui directo al grano. ¿Estás vendiendo mi coche? Hubo una pausa. Entonces dijo, casualmente como siempre, ha estado sentado aquí durante años. Obviamente no te importa. Apreté el teléfono con más fuerza. No es tuyo para vender. Lo dejaste aquí, ¿y eso significa que puedes venderlo? Estás fuera de la familia ahora, ¿no es así? Entonces, ¿por qué te importa lo que le pase a algo que está sentado en mi entrada? Eso fue todo. Ese fue el momento en que me di cuenta de lo lejos que estaba dispuesto a llegar. Respiré hondo. Muy bien, si así es como quieres jugar. Y luego colgué. ¿Quería jugarlo así? Bien, porque estaba a punto de hacer su vida mucho más difícil. No iba a dejar que vendiera mi coche, no después de todo. A la mañana siguiente, tomé la llave de repuesto, conduje hasta la casa de mis padres y me estacioné en la entrada como si fuera el dueño del lugar, porque técnicamente, todavía lo era. El coche estaba justo donde lo había dejado, todavía cubierto de polvo pero por lo demás en perfectas condiciones. El cartel de "Se vende" había desaparecido, probablemente lo quitaron después de mi llamada, pero no iba a esperar para ver si papá lo volvía a poner. Abrí la puerta, entré y encendí el motor. Inmediatamente rugió a la vida. Bien. Apenas llegué a la calle antes de que mi teléfono comenzara a sonar. Papá. No respondí. Entonces llegó el mensaje de texto, ¿acabas de robarme? Me reí y respondí, no. Simplemente recuperé lo que es mío. 1 minuto después, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Amanda. Suspiré y respondí, ¿qué? Su voz ya estaba a todo volumen. Papá está enloqueciendo. ¿Qué hiciste? Me incorporé a la autopista. Tomé mi coche. ¿Lo robaste? Puse los ojos en blanco. Amanda, nunca fue suyo para vender. Solo estaba tratando de conseguir dinero para mi alquiler. En realidad me reí de eso. Entonces, ahora admites que mintió cuando dijo que lo pagaría. Silencio. Negué con la cabeza. No es mi problema. Ella resopló. ¿Por qué estás haciendo esto? Sabes que necesito ese dinero. ¿Y tú sabías que no era tuyo? Le respondí. Simplemente no te importó. Ella se quedó callada de nuevo. Podía oírla respirar, como si estuviera debatiendo si decir algo o no. Entonces, finalmente, murmuró, no tenías que ser tan duro. Apreté los dientes. Amanda, te he estado ayudando durante años, y la única vez que paro, de repente soy el malo.
Más silencio. Entonces, con la voz más débil que jamás le había escuchado, no sé qué hacer. Por una fracción de segundo, casi me sentí mal. Casi. Entonces recordé que ella y papá no tenían ningún problema en usarme como un cajero automático personal. Averígualo, dije. Luego colgué. Cuando llegué a casa, mamá ya estaba llamando. Dejé que se fuera al correo de voz. Luego otro mensaje de texto de papá: si no vas a devolver mi coche, no te molestes en volver aquí. Sonreí. Me parece bien. Pero aún no había terminado, porque si papá quería jugar sucio, yo podía hacerlo peor. Y lo siguiente que hice, fue la jugada que realmente incendió todo. ¿Papá quería jugar? Bien. Tenía una última carta que jugar. Verán, había una cosa con la que papá siempre había contado: nuestra cuenta de ahorros conjunta. No la mía y la de Amanda, la mía y la suya. Cuando era más joven y empezaba a trabajar, papá me convenció de abrir una cuenta conjunta con él. Dijo que era por seguridad, en caso de que alguna vez necesitara su ayuda con la administración del dinero. No pensé mucho en eso en ese momento. De todos modos, no la usaba mucho, solo depositaba dinero extra del trabajo. Con los años, se convirtió en una pequeña red de seguridad. Nunca presté mucha atención al saldo porque rara vez lo tocaba. Hasta ahora. Después de todo, tuve la sensación de que debía echarle un vistazo. Así que inicié sesión, y lo que vi hizo que mi sangre se helara. El saldo era bajo, mucho más bajo de lo que debería haber sido. Miles de dólares desaparecidos. Revisé las transacciones, retrocediendo mes a mes, y ahí estaba: retiros, transferencias, pagos recurrentes para Amanda, alquiler, tasas escolares, incluso algunos retiros de efectivo directos con el nombre de papá. Durante años. Me senté allí mirando la pantalla, apenas respirando. Había estado usando mi dinero, y nunca me lo dijo. Apreté la mandíbula. Muy bien, papá, ¿querías una guerra? Transferí hasta el último dólar. Luego cerré la cuenta. No tomó mucho tiempo. Esa noche, mi teléfono explotó con llamadas. No respondí. Luego llegaron los mensajes de texto: papá, ¿qué demonios hiciste? Mamá, Jeremy, tu padre está perdiendo los estribos. Por favor, habla con él. Amanda, acabas de fastidiar a papá. Los ignoré todos. Luego, tarde en la noche, sonó el timbre. Sabía quién era antes de siquiera mirar. Abrí la puerta para ver a papá parado allí, con la cara enrojecida, los puños apretados. ¿Qué hiciste? Me crucé de brazos. Recuperé mi dinero. Al igual que recuperé mi coche. Sus fosas nasales se ensancharon. Esa era nuestra cuenta. No, era mía, y tú la vaciaste sin decirme. Dio un paso más cerca. Ese dinero ayudó a tu hermana. Incliné la cabeza. Así que dijiste que era mejor que yo, ¿verdad? Estará bien. Por primera vez, papá no hizo una réplica inmediata. Simplemente se quedó allí respirando con dificultad. Luego, más tranquilamente, dijo: ¿de verdad quieres quemar este puente? Lo miré fijamente a los ojos. Tú lo quemaste primero. Silencio. Luego se dio la vuelta y se fue. Lo vi irse, esperando que la ira me golpeara, que la culpa se acercara sigilosamente, pero todo lo que sentí fue alivio. Finalmente había terminado. O eso pensé, porque lo que sucedió después fue cuando las cosas realmente se pusieron feas. Por primera vez en años, me sentí libre: no más cuentas conjuntas, no más pagar el camino de Amanda, no más papá tratándome como una billetera andante. Pensé que eso era todo, que había dejado claro mi punto y que finalmente me dejarían en paz. Estaba tan equivocado, porque menos de una semana después, recibí una llamada telefónica frenética de mamá. Casi no la respondí, pero algo en la gran cantidad de llamadas perdidas me hizo ceder. Tan pronto como respondí, la voz de pánico de mamá salió: Jeremy, tu papá está en problemas. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir con que está en problemas? Ella habló rápidamente, como si tuviera miedo de que fuera a colgar.
Sacó un préstamo, uno grande, y ahora el banco lo está persiguiendo porque no pagó. Me senté. ¿Qué? Mamá vaciló, luego más tranquilamente, usó tus ahorros para cubrirlo. Sentí que mi estómago se hundía. Había asumido que papá solo estaba tomando dinero de la parte superior para Amanda, pero un préstamo, y ahora que había tomado mi dinero, no tenía nada a lo que recurrir. ¿Cuánto? Pregunté. La voz de mamá se quebró. 30.000. Me reí. Realmente me reí. ¿Me estás diciendo que papá sacó 30.000 y no me lo dijo? Mamá exhaló bruscamente. Lo sé, lo sé. Pensó que podía manejarlo, pero... La interrumpí. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Ella guardó silencio, y eso me dijo todo. Apreté los dientes. ¿Quieres que lo arregle? Jeremy, está desesperado. Si no lo haces. Colgué. No, no es mi problema. Pero debería haber sabido que papá no era del tipo que se iría en silencio, porque 2 días después, llegué a casa y encontré mis cosas desaparecidas. Entré en mi apartamento y algo se sintió raro. La sala de estar se veía más vacía, y entonces lo vi, mi televisor había desaparecido. También mi computadora portátil. Y cuando corrí a mi habitación, mi colección de relojes, mi consola de juegos, incluso algunas de mis prendas de vestir, habían desaparecido, como si alguien simplemente se hubiera servido solo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, mi mente se aceleró. No hubo entrada forzada, ni señal de allanamiento, y entonces me di cuenta, solo 2 personas tenían una llave de repuesto de mi apartamento, mi mamá y mi papá. Ni siquiera dudé. Llamé a mi papá. Él respondió después de 2 tonos. ¿Qué quieres? No perdí el tiempo. ¿Dónde están mis cosas? Una pausa. Entonces, con demasiada casualidad, ¿de qué estás hablando? Apreté la mandíbula. Papá. Otra pausa. Si no vas a ayudar a esta familia, no veo por qué necesitas tantos lujos. Apreté el teléfono con tanta fuerza que me dolían los dedos. ¿Me robaste? Ni siquiera lo negó. Le quitaste todo a Amanda. Vaciaste la cuenta. Nos dejaste en un lío. Simplemente hice las cosas bien. Temblé de ira. ¿Dónde están mis cosas? En realidad tuvo el descaro de burlarse. Las empeñé. Necesitaba el efectivo. Casi arrojé mi teléfono al otro lado de la habitación. Realmente lo había hecho, todo porque había dejado de permitir que él y Amanda me usaran. Por un segundo, ni siquiera pude hablar. Entonces, con la voz más tranquila que pude reunir, dije, acabas de cometer el error más grande de tu vida. Y luego colgué. ¿Pensó que había quemado el puente? No tenía idea de lo que venía. Me senté en mi sofá, todavía furioso, mirando mi sala de estar vacía. Papá realmente me había robado, y pensó que podría salirse con la suya. Levanté mi teléfono y llamé a un abogado. Nada loco, solo una consulta. Necesitaba saber exactamente lo que podía hacer, porque si papá pensaba que iba a dejar que esto pasara, estaba muy equivocado. El abogado lo hizo fácil. Como tenía pruebas de que los artículos robados eran míos, recibos, números de serie, incluso fotos, eso era un delito. Y como lo admitió por teléfono, aún mejor. Presenta cargos, dijo el abogado, o amenaza con hacerlo. Se rendirá. Así que lo hice. Llamé a papá de nuevo. Esta vez, lo puse en altavoz y grabé todo. Hablé con un abogado, dije. Si no me devuelves hasta el último artículo de esa casa de empeño, voy a presentar cargos por robo. En realidad se rió. No harías eso. Sonreí. Lo haría, ¿y adivina qué? Te grabé admitiéndolo. La última vez. ¿Quieres ponerme a prueba? Silencio. Entonces, con una voz mucho menos confiada que antes, murmuró, ¿de verdad vas a meter a tu propio padre en la cárcel? Me encogí de hombros. Tú eres el que me robó, así que sí, lo haré. Otra pausa. Entonces finalmente cedió. Conseguiré el dinero. Tienes una semana. Colgué.
Y así, finalmente entró en razón. 3 días después, me transfirió hasta el último centavo. Pero había terminado. Esta familia me había chupado la sangre durante años, y no iba a dejar que me chuparan de nuevo. Puse mi apartamento en el mercado, encontré un nuevo trabajo en otro estado, y después de 2 meses, me había ido. Corté el contacto, sin mensajes de texto, sin llamadas telefónicas, nada de nada. Y fue increíble. Pasaron 3 meses antes de que supiera de alguien. Entonces, de la nada, mamá llamó. Casi lo ignoré, pero la curiosidad pudo más que yo. En el momento en que respondí, ella suspiró: Jeremy, tu hermana está embarazada. Parpadeé. ¿Qué? Mamá sonaba exhausta. Algún estudiante de primer año. La dejó. Está sola. Me recliné y dejé que se hundiera. Amanda, la niña de oro, la que era mucho mejor que yo, la que papá sacrificó todo por ella, embarazada y abandonada. Sonreí. Bueno, ella es la mejor, ¿verdad? Luego me reí y colgué. Actualización, así que han pasado algunos meses desde que desaparecí de la faz de la tierra. La vida ha sido genial, sin dramas familiares, sin culpa, solo paz. Entonces, de la nada, recibo un correo electrónico de Amanda. Asunto: hola, ¿podemos hablar? Me reí antes incluso de abrirlo. Resulta que no solo estaba buscando una charla. Quería dinero. Aparentemente, ser madre soltera es difícil. ¿Quién lo diría? Y dado que papá está en la ruina y mamá no puede hacer mucho, pensó que tal vez yo podría ayudarla. Mi frase favorita: sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero seguimos siendo familia. Oh, ahora somos familia. Ni siquiera respondí, solo lo marqué como spam y seguí adelante. Supongo que algunas personas nunca aprenden cara con lágrimas de alegría.